Mis hermanitos. Mis hermanitos. Por un momento pensé que había entrado por otra materia porque nada que los veía. Pero bueno, ya aquí los vi. Ahora sí que falta Sara, Daniel, John Paul, Henry, María José. Eso es. Bien, mis hermanos, ahora sí vamos comenzando dándole gracias a Dios por este tiempo. Jamie, ¿qué tal si nos diriges en oración, por favor? Claro que sí, profe. Buenas noches, compañero. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre bueno. Gracias por esta oportunidad que nos permites en esta noche, Señor, continuar en este proceso de formación. Creemos, Señor, que tú tienes un propósito específico con cada enseñanza y quieres llevarnos, orientarnos para que cada día, Señor, crezcamos en tu palabra y el conocimiento para contribuir en tu obra. Gracias por la vida del profesor Guillermo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros como estudiante. Creemos, Señor, que esta es una noche de bendición porque compartiremos enseñanza y creemos, Señor, que tú te glorificas en nuestras vidas de manera especial. Gracias. Amén. Gracias, Jamie, muy amable. Vamos entonces, hermanos, a ver varias cositas que es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, quería preguntarles si todos subieron su trabajo que tenían que enviar del taller que hicimos la semana pasada. Sí, señor. ¿O alguno faltó? Sí, señor. Hay un estudiante que faltó en esa partecita. Uy, Bueno. profe. Buenas noches, profe. Yo no me acuerdo, sinceramente. No, sí, acabé de ver y sí, ya Okay. hay algo acá, sí. Gracias. Bueno, hermano, de todos modos, pues la idea es que estemos al tanto. En cuanto a esta parte de actividades, entonces está el reporte de la lectura que ya hicieron ustedes, está el taller que ya hicieron ustedes. Ya coloqué el foro para que ustedes participen del foro. El foro tiene que ver con el chiste de la guerra espiritual, si la de cómo se debe enfrentar y todo lo que hay allí, todos los argumentos y pasajes bíblicos que ustedes tienen en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Todo lo que puedan mencionar de la guerra espiritual es el trabajo que vamos a realizar. Ya está listo para que ustedes cuando quieran ingresar puedan hacerlo. Está para entregar el 12 de abril. Pensando en el hermano Jonathan, dejámoslo para el 12 de abril. Entonces, para el 12 de abril. ¿Sí? Está para el 12 de abril para que ustedes tengan en cuenta. Tienen 15 días. Básicamente, pues es el miércoles. El miércoles antes un día antes de que cuando veamos 15 días. Entonces, para que ustedes trabajen todo lo de la guerra espiritual allí. Y si, como dicen por ahí, se despachen en cuanto a la guerra espiritual. ¿Sí? Cómo es el asunto con todo ello, ¿no? Por ahí hemos dado algunos punticos estos días que hemos hablado, entonces todo eso que hemos conversado, eso lo pueden incluir ahí, que me parece que es importante tenerlo en cuenta en este asunto. Bien, no sé si hay preguntas con esta parte de la guerra espiritual de ese foro. Igual que siempre, ¿no? 300 palabras, responder a 2 compañeros, sería, ¿no? Y las preguntas que están aquí. Son 2, pero entonces la guerra espiritual es mucho más amplia, entonces ustedes pueden ampliar un poquito más el espectro de la respuesta. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto bueno, y faltaría, lo único que faltaría entonces sería el parcial, que también estaríamos para
realizarlo para en 15 días, sería el parcial. Lo haríamos en 15 días. Es que me parece que el parcial es mejor hacerlo el jueves, que de pronto hay un poquito más de tiempo por si cualquier cosa. Es mejor realizarlo el jueves para que puedan responder las 30 preguntas que tienen ustedes para ese día. Es mucho más fácil. Va a ser de escoger, o sea, opción múltiple. Por eso, es más, por ahí me están diciendo que son 40 preguntas que debemos hacer para que la opción múltiple pues, pueda responderse y como vale cierto entonces que hace. Entonces vamos a ver cuántas veces, como mínimo 20 y como máximo 30, no creo que las 40, pero para que tengan en cuenta, y va a ser opción múltiple para que tengamos en cuenta esta parte, ¿listo? Eso sería para el 15 días, entonces es como mucho más fácil hacer el jueves y el viernes tenemos una clase normal, ya pensando hacia la próxima, hacia el próximo corte. ¿Parece? Listo, mis amados hermanos. Bien. Una pregunta, profe, qué pena, con respecto del examen. Profe. Sí, cuénteme. Bueno, que si el examen, no entendí bien, si los de 20 a 30 preguntas se va a desarrollar el día de la clase larga o el día de la clase corta. Es que es preferible hacerlo el jueves. Es preferible hacerlo el jueves. O sea, la clase larga. Sí. Bueno, Como hoy en 15 días exactamente. Que tenemos 2 horas pues, para que si cualquier cosa se puede trabajar y enviar y quedan más, digamos que hay más tiempo para hacerlo. ¿Sí? Que de pronto creo que la vez pasada lo hicimos creo que la vez pasada fue un viernes, entonces fue como muy encima. Vamos a hacer un poquitico con más tiempito. Listo, mis amados hermanos, vale. Bien, entonces estamos viendo un tema que es importante tenerlo en cuenta. A ver, aquí está lo que es el diálogo, su origen y función. Estábamos empezando a ver esto la semana pasada. Entonces tenemos a Satanás, quien concibe y encarna las estrategias del engaño. Ha hecho acopio de una imagen engañosa por muchos años y lamentablemente infinidad de personas por siglos han caído en las redes del enemigo. Aún cristianos también están en la misma condición de estar en las garras del enemigo porque digamos que tiene un hambre, o sea, llamémoslo así, un hambre por cazar las almas de las personas. Es un hambre feroz que está dispuesto a hacer lo que sea por un alma. Esto me parece interesante, amados hermanos, porque nosotros que somos cristianos y que vemos la importancia de la salvación, nos sentimos cómodos porque Dios en su misericordia ya nos ha salvado y por fe lo creemos, pero poco nos interesa la gente que está a nuestro alrededor, poco interesa a la gente que está alrededor. En cambio, Satanás tiene un hambre por devorar y acabar toda la presa que tenga la oportunidad y hace lo que sea para que esa persona caiga. Hace lo que sea, hermano. Si inventa lo que sea, hermano, el diablo es muy diablo para poder. Dijo el papá de Betty, el diablo es muy puerco. Y entonces hace lo que sea para cazar la gente. Y de paso, pues nos da, diría yo, una lección. Y es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a compartir de Cristo a la gente? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Estoy dispuesto a madrugar, estoy dispuesto a trasnochar, estoy dispuesto a hacer un estudio espectacular para que la gente sea salva, estoy dispuesto a aprenderme X cosa para que la gente sea salva, estoy dispuesto para, porque el diablo está dispuesto a todo, hermano, porque no hay que ir solito para el infierno, ¿sí? Entonces, creo que si aprendemos, a veces uno dice que no hay que aprender nada del diablo porque el diablo es muy puerco y todas esas cosas, pero creo que hay cosas que podemos aprender en este caso, es que podemos hacer nosotros para ganar las almas que le pertenecen a Cristo. Bien, imágenes de Satanás. Entonces, aquí en este punto,
La razón por la cual los cristianos hoy en día tienen una poca importancia a la existencia de Satanás es el engaño causado por imágenes estereotipadas de él, que fueron desarrolladas durante la Edad Media. Es decir, nosotros tenemos unas imágenes tan raras que a veces ya no le ponemos una atención. Nosotros pensamos en Satanás como a ese que tiene cachos y cola, un tridente, unas orejas largotas, y entonces nosotros mismos decimos, es que hasta Satanás es un mito, eso cómo va a existir Satanás de esa manera. Y entonces, con las imágenes que nos han vendido, entonces creemos, o más bien, digamos que ha perdido importancia. Ahora, claro, en este punto es importante tener en cuenta que Satanás no debe ser relevante en la vida del cristiano. No tiene por qué ser relevante, no tiene por qué ser relevante, sino que más bien sí es importante reconocer quién es y dónde son sus estrategias y cómo va a ser sus estrategias para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. No es de la importancia que algunos a veces le dan, porque algunos le dan más importancia a Dios que, mejor dicho, que al hermano cristiano. Le dan más importancia que las almas perdidas. Y entonces hay algunos porque de pronto le dan mucha más importancia a lo normal y otros porque de pronto no le dan nada de importancia. Y creo que eso de una u otra manera afecta. Creo que debemos darle el lugar que le corresponde al diablo y Satanás. Hay que en el lugar el reconocer el puesto que tiene que dar, hay que reconocer también las estrategias que usa y hay que saber cómo es que debemos, cómo es que podemos hacer nosotros para que pueda quedarse como quieto y que no moleste como tal. Eso es importante para nosotros. Ahora, reconocer también que los griegos, de una u otra manera, con su mitología, influyen fuertemente en la imagen que tienen los cristianos en torno al diablo y a los ángeles, ¿no? Ellos, con toda la mitología griega que hay, de todos sus dioses y las imágenes que nosotros conocemos de esos dioses, pues digamos que en cierta manera se ha creado una idea de Satanás desde el punto de vista mitológico. Por eso la gente, usted le dice, le habla de Satanás, la gente, pues Satanás no existe, nosotros mismos somos los mismos diablos. La gente piensa que nosotros somos los mismos diablos y que Satanás no existe y que el infierno es acá mismo, que el sufrimiento es acá y que después de esto no hay nada. Todo eso es por los conceptos de la mitología y muchas cosas que se han presentado durante la Edad Media hasta el tiempo de hoy. Entonces estábamos hablando también acerca de la lucha que hay entre Miguel y Satanás, ¿sí? Y yo les comentaba a ustedes que acerca de la biblioteca que hay en Alemania y que hay un grabado que muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. Y lo interesante es que no hay ninguna distinción entre los dos grupos, solo la posición de cada uno en el cuadro. Es decir, ahí están en un cuadro grandote las imágenes de lo que es el ángel Miguel, el ángel Miguel o arcángel Miguel y todos sus ángeles que están acompañándolo, y donde está Satanás con todos sus ángeles, y la única diferencia que hay entre ellos como tal es la posición, porque normalmente siempre tenemos a Miguel y sus ángeles como en la parte de arriba y Satanás abajo. Es la única diferencia que hay entre ellos, pero no hay más diferencia. En el sentido que es que el diablo tiene cachos y que el diablo tiene cola y que el diablo tiene tridente, eso no aparece ahí. Claro, estoy hablando de una imagen que está en una biblioteca de Trier, Alemania, ¿no? Pero es interesante la forma como se concibe la idea de que siempre Miguel y sus ángeles están por encima de Satanás y sus ángeles, que es importante. Sí, María José. Profe, y tal vez que no tenga cachos y tridente y todo lo que decimos, pero pues sí o sí debe tener alguna diferencia, ¿no? No puede, o no sé, yo no me imagino que sea como con el mismo resplandor, la misma luz que tenía este ángel, o pues no creo, ¿no? Porque ya pues son sus ángeles caídos y Satanás. Ahora, tenemos que recordar también algo interesante de nosotros mismos. Mire, los seres humanos también somos seres caídos por el pecado que hemos cometido. ¿Sí? Y es probable que, bueno, si usted se fija, los seres humanos, creo yo que somos como algo normalito, ¿cierto? No conocimos cómo eran los anteriores, pero creo yo que sí hay cierta normalidad en los seres humanos. Sin embargo, de una u otra manera, la descendencia de la humanidad sí ha ido como en algunos momentos con ciertas pequeñas deformaciones ahí, entre unos y otros. Pienso yo que es causa también del pecado y la maldad en todo este asunto, ¿no? Pero la cuestión está en que nosotros sí podemos tener descendencia, y la descendencia es la que puede, que usted tiene razón,
digamos como alguien dijo por ahí, se está desmejorando la raza por la misma causa del pecado, que eso podría ser normal. El problema es que los ángeles no pueden tener descendencia. Sí, o sea, nosotros no vemos a los ángeles, pues dentro de lo que hemos visto en la Biblia, no conocemos muy a fondo, como digo, acerca de la vida de ellos, pero vemos que no tienen descendencia. Parece ser que los ángeles fueron creados todos como al mismo tiempo y ya, esos son todos los ángeles que hay y no hay más ángeles. Entonces, si hay una caída, la caída tiene que afectar, claro, la caída tiene que afectar de alguna manera, pero otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que ese ángel es como un espíritu. Los ángeles son como espíritus. O sea, ¿cómo poder ver la diferencia entre unos y otros, no? Nosotros tratamos de ver la diferencia como esa biblioteca que presenta ese cuadro de Miguel y los ángeles y Satanás y los ángeles, pero la forma como nosotros lo hacemos es tratar de ubicarlos como si fueran personas. Les colocamos cuerpo, pero es que es tan difícil. Si Satanás es un espíritu, ¿cómo le vamos a colocar un cuerpo, no? Por eso digo que lo colocamos con cacho, con cuerdas y con todas esas cosas, pero es que no hay manera de hacerlo, ¿no? Ahora, la Biblia sí menciona que el diablo es realmente presentado como un dragón, ¿no? La serpiente antigua, dragón, menciona Apocalipsis y todo esto. Pero no, o sea, es como la forma como de pronto lo está viendo Juan cuando le es presentada la visión en Apocalipsis, lo ve así, ese estilo, pero no es que tal vez sea así, lo ve así como para que nos dé una idea a nosotros cómo es que es él, una idea, pero no podemos saber cómo es exactamente, ¿sí? Ahora, claro, los ángeles rebeldes y caídos son iguales a los ángeles que fueron derribados, probablemente con alas, que pues algunos también decimos, ¿será que tienen alas? Si decimos que los ángeles volaron de un lado para otro, entonces uno se imagina que tienen alas, ¿cierto? Por la forma como menciona, pero no es que realmente tengan alas. No hay claridad en los textos que diga que los ángeles que ellos tienen alas. Sí encontramos algunos serafines que la Biblia menciona en Isaías 6 que tenían 6 alas, ¿no? O los querubines que estaban encima, los querubines que fueron puestos encima del arca de Dios. Están los querubines allí y dice que era una representación de lo que era presencia de Dios, y esos querubines están allí y que con una la tocaba la punta, la otra ala del otro compañero, los dos serafines que estaban de los dos querubines. Lo único que uno encuentra de ello, pero no tenemos claridad si los restos de los ángeles también tenían alas o no. Sí, no sabemos si realmente sí son vestiduras largas o no tienen vestiduras largas, si cabellos o no, qué clase de cabellos y todo eso. Realmente no hay mucha diferencia. Ya nosotros como seres humanos sí queremos hacer la diferencia de acuerdo a lo que nos imaginamos. Entonces esta gente que hace esas pinturas lo pintan y se imaginan algo, lo pintan de esa manera y lo presentan así. Y ya después de ahí para adelante uno empieza a tener la imagen de que así es Satanás, que así son los ángeles, porque de pronto alguien lo pintó de esa manera y se vendió esa idea y a partir de ahí quedó la idea. Es como hablar de Jesús, que nos han pintado un Jesús estilo norteamericano, ¿cierto? Así, alto, con cabello, algo estilo un poquito mono, ojos claros y bien pintosos, ¿no? Así no lo pintan la idea, pero pues de ahí a que sea cierto, hermanita Mercedes. Profe, sí, es chévere eso que estás diciendo, interesante, profe, de la iconografía incluso, ¿no? De que de las pinturas y del reflejo de la imagen que uno tiene acerca de los personajes o las situaciones bíblicas con respecto de los pintores o de la imagen que se hace sobre ellos los pintores. Entonces, profe, te pregunto algo, este cuadro al que te refieres allí de Treveris y todo lo que estás diciendo es obviamente como, o sea, tiene que ver dentro del marco de la Edad Media, o sea, es también una concepción teológica de la Edad Media, o sea, desde allí pues nacen todas esas imágenes que aún en día pues hoy tenemos, ¿no? Hay esa pintura religiosa, obviamente actualmente, que
con la Edad Media, no es profusa la Edad Media, y por lo tanto, pues es con lo que contamos hoy en día. Te pregunto eso, o sea, ¿tiene que ver con la Edad Media? Sí, sí. Ahora, profe, hoy, ¿qué diapositivas de una exposición que tuve ayer encontré, por cierto, el Jesucristo que tenemos nosotros? Ay, me sacó. ¿Me estás oyendo, profe? Es que me sacó de una pantalla. Bueno. Estás mencionando El Jesucristo. el Jesucristo que tenemos nosotros. Ok, el Jesucristo que tenemos hoy nosotros, como bien lo estás diciendo tú, creo que es una pintura, entonces creo que es de Miguel Ángel, y por ahí dice la historia, o la parahistoria, que es el retrato del modelo que utilizó Miguel Ángel. ¿Ya? Y esa es realmente la imagen que tenemos de Jesús hoy, de la de Miguel Ángel, es lo que utilizó Miguel Ángel en esa época, que creo que fue Miguel Ángel. Sí. Y ayer, para una exposición que tuve en la materia, bueno, estaba buscando yo al discípulo amado y me encuentro una pintura espectacular, pero mejor dicho, postmoderna, divina, del discípulo amado con Jesús y todo el cuento, y abajo decía, porque siempre veo la referencia de la pintura para decir de dónde fue tomado el cuadro, y decía, el Jesús queer. Imagínate tú, o sea, es una cosa impresionante. Sabemos a lo que nos referimos con queer, ¿no? Que es el de LGBTIQ. Entonces, ya hay una imagen que está haciendo carrera, porque es una pintura espectacular, es un Jesús impresionante, pero es la bandera de los queer hoy en día. Entonces, bueno, viendo lo que estás comentando, definitivamente esto de la iconografía y del arte religioso, que es bastante interesante, modela un paradigma de una época y hace referencia de pronto a eso que tú estás diciendo, las imágenes que hacen carrera. Y por eso mi pregunta inicial es que si esto de este cuadro, eso tiene que ver con toda la concepción que se tenía en la imagen, en la Edad Media, la teología de la Edad Media. Gracias por compartirnos, Mercedes, sobre la imagen que la nueva imagen del Jesús con Juan. A ver, sí, estas pinturas que se hicieron de Satanás y los ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, son pinturas antiguas, son pinturas de la Edad Media y algunas de la época del Renacimiento. Y no solamente eso, sino que también, aparte de pinturas, hacían esculturas. Se tiene la escultura, por ejemplo, de David. Y la gente tiene a David como un muchacho de cabello rubio, crespo, bien plantadito, así. Y lo mismo del Jesús que tenemos, las imágenes del Jesús que tenemos, aunque ya hay varios Jesús, uno no sabe cuál es cuál ahora, por lo que hay varios, no solamente es uno. Pero todo esto es parte del arte, cómo el arte se ha metido en la sociedad y el arte maneja la sociedad, le presenta a la sociedad lo que ellos quieren presentar y nosotros nos dejamos llevar que esto parece ser que es así. Y muchas veces no le hacemos ni preguntas al arte que vemos, a la pintura, a las esculturas. Pensamos que así es, muchas veces tomamos por sentado. Mucha gente en nuestra iglesia piensa que Jesús es así como lo han presentado, que María es así como lo han presentado. Pero todo eso es parte de la Edad Media, desde allá viene la Edad Media, y alguno de esos desde el tiempo del Renacimiento. Así es que eso no es de ahora, sino que eso viene de mucho antes. Sin embargo, como su merced lo está mencionando, ahora por la forma de vida que hay en la sociedad, donde cada grupo quiere representar sus conceptos, entonces cada uno quiere sacar ahora lo que presenta, lo que quiere acerca de Jesús, como es Dios. Por eso hoy en día nos hablan de Jesús, nos hablan de Dios, perdón, nos hablan de Dios no como un hombre, sino Dios como mujer. Nos están presentando a Dios como mujer. Y eso lo está presentando también el grupo feminista. ¿Sí? Y hay otros conceptos que nos van presentando, como el que usted está mencionando ahora. Van a sacar al Jesús estilo gay, van sacando cada uno su punto de vista. Y así ven. Y el arte hace eso, es el trabajo del arte, que el arte sí influencia de manera poderosa en la sociedad. De manera fuerte, el arte influencia.
Por eso es que nuestro concepto está ahí, porque nosotros por ver esas pinturas, por todo lo que nos han presentado durante tanto tiempo, nosotros creemos que es Jesús, creemos que es es María, creemos que es cada uno de ellos. Entonces hay que tratar de empezar a mirar, ¿y realmente es así? Comenzando que, si hablamos acerca de Satanás y sus ángeles, pues son espíritus. Y lo único que tenemos nosotros es que es como Juan, le fueron abiertos sus ojos espirituales para ver lo que estaba allí. Pero son sus ojos espirituales que se abrieron, pero no nos da como claridad de cómo es el asunto. Pero ahí está. Bien, también nosotros tenemos aquí un poco de la idea del diablo en la Edad Media, ¿no? Hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con apariencia humana el diablo, es decir, hasta el año 1000. En Occidente, a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con una apariencia grotesca y monstruosa entre animal y humano, ¿sí? Y es solo a partir del siglo XI que comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas grandes, barba, pies de chivo y cuernos, adquiriendo también alas de murciélago. Entonces ya como nos hablan del diablo, inmediatamente nosotros empezamos a imaginar al diablo de una manera diferente, ¿sí? Porque eso, así nos lo pintaron. Entonces nosotros imaginamos al diablo que aparece con esos pies de chivo, con unos cuernos. Y uno dice, pero ¿por qué eso está en nosotros? Tanto tiempo que la gente lo ha visto, y las veces que lo hemos visto, que usted busca la imagen del diablo en internet y siempre va a salir esas imágenes de cachos y cola y un montón de cosas. Pero es que en la Biblia no vemos que el diablo sea así de ese estilo, ¿no? No hay al menos una parte donde nos mencione cómo es el personaje. Recordando que la Biblia sí nos menciona que cuando el ángel fue creado, era hermoso, de un hermoso parecer. La Biblia sí nos habla que era un ser espectacular. Ahora, cuando él cae en pecado, ¿qué es lo que le cambia? Lo que cambia es su relación con Dios. Porque lo que se rompe es su relación directamente con Dios, que es lo que lo condena. Pero su forma como Dios lo creó, su imagen como Dios lo crea, parece ser que no hay algo que se encuentra. Es por eso algo que se diferente. Es por eso que nosotros podemos notar, y es lo que Pablo menciona, que se viste como ángel de luz, y dando el sentido de que tiene una apariencia excelente, da una apariencia de bueno, da una apariencia de algo confiable, ¿sí? Entonces creo que el arte sí nos ha afectado a nosotros, los seres humanos, en nuestro concepto de ver al diablo, y siempre lo vemos como todo raro. Yo no sé si ustedes han visto, hay una serie en televisión, hay una serie en Netflix, creo que habla de Luzbel, de Satanás, no me acuerdo cómo es que es, y el que hace el personaje de Satanás y todo eso allí, es una persona muy elegante, muy bien puesta, y hace todo el panorama de Satanás. Yo soy de los que creo que por ahí sí más bien es la idea de Satanás, alguien elegante, aunque lógicamente no de manera física, pero es la forma como yo lo entendería un poco. Me puedo equivocar, claro, por supuesto que sí. Bien, veamos un poco más acerca de esta figura del diablo. Y es que la figura más icónica del demonio es de color rojo. Y eso es otra cosa. ¿Por qué le colocaron color rojo, no? Y uno mira a la gente que es, por ejemplo, en Cali, la gente que es de Santa Fe, de la América, chistoso, le colocaron un diablo todo rojo y a ellos se les denominan los diablos rojos, ¿no? En el fútbol, cosas como estas, cómo es tan fuerte la influencia que hasta llega hasta estos puntos. Y ya nosotros imaginamos inmediatamente entonces un sector rojo con cola, cuernos, tridente, y ese tridente, lógicamente, toda esa forma como está ahí, es una construcción que ha ido poco a poco dándose a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y yo les decía que el cristianismo, para combatir la religión griega y romana, que era muy fuerte en su momento, le empieza a agregar al diablo los cuernos, teniendo en cuenta al dios griego Pan, ¿cierto? Ahora, como el cristianismo quiere combatir a la religión griega, entonces se dan cuenta que ya en la religión griega hay ciertas cosas con unas cosas raras, entonces lo ven ahí como un cacho, no, pues que el diablo realmente tiene cacho,
Recuerde que ese Dios mío tiene un cacho, pongámosle los cachos acá, y termina colocándole cachos al asunto. Y esa figura representada como medio hombre, medio cabra que se usa a los hombres también es parte del asunto de ir construyéndola. Y el tridente, que es la idea de Poseidón, que es el dios de los mares, ¿cierto? Neptuno le llaman los mares. Pero Poseidón es el dios de los mares con un tremendo tridente, haciéndose el dueño del mar, todo eso, porque no, pues ese tridente le queda uno a Satanás y fueron armando un paquete ahí. Entonces, poco a poco fueron armando la figura que digamos. La cuestión es realmente alejados de esa figura y por eso es que a veces la gente no le tiene temor al diablo ni nada. O sea, ya es tan normal ver al diablo todas las veces que ya nos parece eso, ya no causa ni temor el pobre diablo. ¿Sí? Por la figura como la han presentado así a la final, de tanto verlo uno ya le propone casi atención. Y por eso muchos prefieren decir, nada, el diablo ni existe, y lo tienen como un mito. Porque ¿cómo es que va a existir un diablo con cuernos, con cola, rojo? ¿Cómo es que va a existir así con eso como que medio cabra, medio hombre? Eso hace que la gente diga, el diablo no existe. Esa es una de las razones para que la gente diga, ¿cuál diablo? Porque la gente piensa que es que el diablo es así. No, el diablo no es así. Pero entonces la gente como se lo mete en la cabeza, entonces piensa que así es el asunto. Bien, veamos el origen de Lucifer. La Biblia nos menciona que Lucifer era un ángel que formaba parte de la corte angelical al servicio del Padre Celestial. Tenía una posición privilegiada delante de su presencia, delante de la presencia de Dios. Y pese a ello, entró en rebeldía. Teniendo una buena posición, teniendo un buen lugar, un excelente lugar, porque frente a todos los demás ángeles parece que estaba en una posición más alta. Pero en rebeldía, esa decisión equivocada, lógicamente que trae sus consecuencias para él y para todos aquellos que estaban con él en aquel momento. Leamos Isaías, por favor, vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 19. A ver, mis hermanos evangélicos se cargan toda la Biblia. Nosotros somos llamados a mirar qué dice las escrituras, porque creo que ellas son las que nos muestran exactamente cómo es que es el asunto por aquí. ¿Cómo Entonces, vamos a ver caíste, Isaías, vamos a ver, ¿quién tiene Isaías? Capítulo 14. cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, eh, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Muy bien, gracias Daniel por la lectura. Bien, mis amados hermanos, cuando ustedes ven un texto como estos, ¿qué piensan? ¿Está hablando del diablo o no está hablando del diablo? ¿Está hablando de qué, profe? Perdón. Estoy preguntando si cuando ven un texto como estos, ustedes realmente tienen la idea de que sí está hablando del diablo o no está hablando del diablo. ¿Sí trata un texto del diablo? Profe, Mi hermano yo. pues yo creo que ahí hay como un mensaje cifrado, ¿no? Porque en realidad está hablando acerca de un gobernante y creo que por ahí hay otro pasaje en Ezequiel
donde se está hablando es como hacia un gobernante dando una profecía, pero pues uno lo relaciona con el diablo porque hay como ciertas inconsistencias. En cierto sentido, el rey de Babilonia, pues, ¿cómo así que cayó del cielo y que fue lucero de la mañana y que dijo que iba a estar al lado del Altísimo? Y, o sea, yo creo que es como un lenguaje cifrado. Para mí sí está hablando, para mí, lo personal, sí está hablando de eso, pero digamos que en un lenguaje profético que puede ser simbólico y en cierta manera cifrado, pero no del todo oculto, no del todo escondido, sino que está ahí para el que, a disposición para el que tenga como esa, yo no sé cómo decirlo, iluminación, revelación de entenderlo así. Esa es mi opinión. Gracias, hermano John Alexander. Es que cuando uno va a ver realmente un texto que hable así acerca de Satanás, cómo fue el asunto de Satanás allá, pues cuando cayó en pecado, pues uno no encuentra un texto que hable directamente de Satanás. Realmente no hay un texto que hable así, abiertamente esto pasó y esto pasó. Dios no quiso darnos un texto a directo, pero nos da esos textos. Nos da esos textos y yo pienso que como mi hermano John Alexander, debemos tener claro que el texto no me habla así. Si yo voy a mirarlo literalmente, el texto no me habla de eso. Literalmente el texto está hablando del rey de Babilonia. Y es Babilonia quien se está levantando como imperio en el tiempo de Isaías. ¿Sí? Es Babilonia que se está levantando como imperio y es un imperio fuerte. Es un imperio que va a declarar hacia el futuro. Hablando de Isaías 14, recordando que, claro, cuando se escribe Isaías así un poquito más adelante, no fue en el mismo momento en que Isaías estaba, digamos, ahí en el momento ahí hablando del asunto con Babilonia, no fue, se escribió un poquito más adelante, pero sí está Babilonia siendo la cabeza del mundo en ese momento. Es Babilonia que está al frente del mundo, y esto me parece importante tener en cuenta. Entonces, yo concibo la idea de la siguiente manera, y antes de decirlo, vamos a escuchar a Mercedes. Profe, ¿y ese no sería también un texto que se relaciona con la visión de Jesús en Lucas? Él habla igual, o sea, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. O sea, que la descripción es muy parecida a la descripción que habla ahí en Isaías, pues en la forma también de rayo que cayó del cielo como un lucero. Y Jesús lo dice textualmente o expresamente, perdón, vi a Satanás. Sí, gracias, María. Ahorita lo vemos el texto. Ahorita vamos para el texto. Ah, bueno. Ya vamos para el texto, pero tengan en cuenta que Jesús, pero tengan en cuenta que ese texto me parece muy bueno. Ahorita cuando llegamos allá no me adelanto, tranquilo. Pero entonces en ese texto de Isaías, yo soy de los que tengo el siguiente concepto. Y aquí estoy haciendo algo, estoy haciendo una interpretación personal. Sí, es una interpretación personal. Yo les decía a ustedes que Satanás no es omnisciente. Yo les dije que la semana pasada, Satanás no es omnisciente. Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. No tiene los atributos que tenemos. La gente sí le atribuye ciertos atributos. La gente piensa que es que Satanás está en todos lados. La Biblia me dice que no, Satanás tiene los mismos poderes. Entonces, como Satanás no tiene los mismos poderes, Satanás tiene que ubicarse en un lugar específico para ejercer su labor. Y tiene que escoger dónde va a ejercer la labor, Satanás. Y yo no soy de los que creo, perdón, y yo sí soy de los que creo, que Satanás no sabe venir aquí a Colombia a decir, ah, no, yo me voy a posesionar en el Capitolio Nacional de Colombia. Ahí me quedo, ahí estoy súper bien. Miren, no, hermanitos. Ahí, perdone que nos despreciemos un poquito, pero no es la idea. Pero sí es necesario tener la realidad, ser reales en el asunto. Hay países mucho más importantes que Colombia. Y soy de los que creo que Satanás va a ubicar el país más fuerte y más potente para sentar sus bases y sentar su trono ahí.
para desde ahí manipular el resto del mundo. Él no va a hacerlo desde otro, desde allá hay una finquita para lejana, desde el lejano oeste. Olvídese. Entonces, él va a ubicarse en el mejor lugar. Ahora, en el tiempo de Isaías, ¿cuál era el mejor lugar? ¿Cuál era la potencia del mundo que estaba en el mundo? Era Babilonia. Babilonia es la potencia del mundo que está en su momento. ¿Sí? Entonces, si es la potencia, Satanás dice, no, yo quemo en Estados Unidos y en Estados Unidos allá no hay nadie viviendo. Allá no están los vivos todavía. Entonces, eso aquí va a Estados Unidos. ¿Qué si va a ir para China si en China todavía no hay imperios que en ese momento fueran poderosos? ¿Qué si ir para África? ¿Qué si iba a venir aquí a Sudamérica? No tenía ni idea de que venir a Sudamérica, no tenía para qué venir a Sudamérica. El mundo en ese momento giraba en torno a lo que se veía en la parte de Europa, parte de Asia y un poquito de África. Así, en ese control, lo que llamamos el Medio Oriente y todo lo que está alrededor. El mundo giraba alrededor de él. Entonces, Satanás va a colocarse donde está la potencia mundial. Y desde allí va a ejercer su poderío para acabar y arrasar con todo lo que más pueda. Porque ese es su trabajo. Entonces, cuando se habla del rey de Babilonia, en este punto, que es el capítulo 14 que está hablando, pues el que está dirigiendo al rey de Babilonia no es Dios directamente. Ahora, Dios está haciéndolo de manera implícita, porque él es el que dio el mismo es Habacuc, que es el que da la orden a Babilonia para que haga el trabajo. Dios es el que da la orden. Pero el diablo es el que hace, voy a colocarlo así, el trabajo sucio. Porque pues no sabe hacer nada más. El único que sabe hacer es el trabajo sucio. Entonces, él es el que está manejando el asunto. Y él toma posesión. Por eso, una de las cosas que podemos ver en el rey de Babilonia, ¿se acuerdan cómo se llama el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Oh, eso. Muy bien. Si ustedes pueden observar un momento el libro de Daniel, se van a dar cuenta que Nabucodonosor, en el capítulo 4, Nabucodonosor dice que es tanto su orgullo que no quiso reverenciar a ningún Dios. Y él más bien levantó una estatua para que todo el mundo venga a adorar la estatua. ¿No creen ustedes que eso es diabólico? Totalmente. Porque está haciendo que la adoración vaya hacia X personaje que está allí. Y entonces, dice el texto, nos menciona el texto, que Nabucodonosor se llenó tanto de orgullo y todo aquel que no adorara al Estado, entonces también iba matándolo. Venga a ver, usted está hablando, venga a ver, lo mato, venga a ver, lo mato, y va cogiendo y va matando a todo el mundo. Pero era tanto su orgullo que Dios dice que tuvo que doblegar. Dios lo doblega y lo manda a hacer como un animal del campo durante tanto tiempo. Eso es parte de lo que podríamos mencionar que sucede aquí en este texto. Ahora, el que está manejando el asunto es Satanás. Y entonces acá, Isaías es el que nos escribe aquí el texto. Yo realmente, hablando con mi esposa, hace como unos 20 días me estaba diciendo, pues, yo estoy hablando un poco de este libro en la iglesia y toqué este texto porque estábamos hablando de Isaías y Ezequiel y toqué el texto. Y entonces mi esposa en el camino me dijo, pues él no les delate a todos, que pues ya cuida a su esposito de decir cosas, pero cuando estamos solas, como todas las esposas dicen lo que tienen que decir. Y ella me dice, yo creo que Isaías tuvo que haber escuchado esas cosas de algún lado. Yo creo que el comentario estaba en el sector, había un comentario más o menos de ese estilo, y lo que hace Isaías es como tomarlo y decir, claro, esto es como lo que está pasando. Y él viene y escribe el asunto, claro, guiado por el Espíritu Santo y todo lo que es la parte de inspiración bíblica y todo eso. Porque ¿de dónde saca Isaías este asunto? O sea, ¿de dónde saca que cayó lucero en la mañana? ¿Dónde saca ese asunto?
tiene que haber sido realmente algo que se mencionaba o en el ambiente popular, o definitivamente fue un sueño que el Señor le mostró cómo era el asunto. O definitivamente él sí hizo una analogía tremenda del poderío tan grande que tenía Babilonia, el rey, de su grandeza y de todo, y cómo el Señor lo fue arribando en el libro de Daniel. Pero eso indicaría que entonces Isaías estuviera escrito fue más adelante, mucho más adelante del libro de Daniel, o sea, cuando ha pasado toda la parte del exilio. Eso nos traería complicaciones en el asunto. ¿Sí? Lo cierto es que, entonces yo tomo la idea de que el que está dirigiendo todo es el rey de Babilonia, pero el que está detrás del rey de Babilonia, como diríamos algunos detrás de bambalinas, está manejando las cosas Satanás. Y yo no sé si Isaías lo había escuchado, yo no sé si fue que el Señor le reveló, que me imagino más es eso, que el Señor le tuvo que revelar de alguna manera. Viene y pone este asunto aquí y lo coloca de esta manera y describe una caída impresionante, así como la tenemos, una caída que uno dice, esto definitivamente tiene que ser del diablo. Es que cuando uno lee esto, dice, esto no es de una persona normal que esté aquí. Eso de que llegue a querer ser igual que el Altísimo, sí, Nabucodonosor quiso ser, ¿cierto? Dice, subiré, levantaré mi trono sobre las estrellas del cielo. Habla, hay una parte, a ver, permítame acá. Nos menciona que fue derribado. Nos menciona que fue derribado, y bueno, en concordancia con lo que va a decir ahorita, que vamos a leer un poquito de Ezequiel. Entonces uno dice, definitivamente esto está mostrando una caída tremenda, una caída de Satanás. Está mostrando sí una caída de Satanás, aunque no está hablando directamente de Satanás, pero detrás del rey de Babilonia, que está manejando Satanás el asunto, sí hay algo allí que nos está presentando, que así como cayó Nabucodonosor, así está cayendo Satanás. La caída de Satanás nos muestra algo mucho más espiritual, un acontecimiento cósmico. Y creo que el profeta se nos describe ese acontecimiento más impresionante. Yo tengo otra versión acá y por eso no es la misma que de pronto maneja la Reina Valera. La Reina Valera maneja un poquito, también yo voy a buscar a ver si tengo la Reina Valera acá, y maneja un poco diferente el asunto en este puntico. Permítame, yo miro un momentico acá. Sí, aquí. Dice, comienza el versículo 12, como caíste del cielo, lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba a las naciones. Habla del orgullo que se subirá y será semejante al Altísimo, ¿no? Que es lo que nos presenta el texto. Y cómo el Señor lo ha echado al sepulcro, a la muerte, de manera impresionante. Entonces, pienso yo que sí hay una referencia a Satanás aquí en el texto. Sí hay. Indirectamente sí la hay. Entonces, cuando ustedes tomen el texto y van a compartir, creo yo que sí podrían hacerlo, pero mencionándolo como yo digo, sí está hablando del rey de Babilonia, porque está manejando el rey de Babilonia es Satanás directamente, de una forma indirecta. Creo que se está manejando el asunto. Hermano Daniel, denos luz en el asunto. Le doy la luz en el asunto, la clave en el punto, la puntilla. No, pienso que de pronto la conexión del tema, aunque lo que dice John es cierto, la historia no se escribe, o sea, de una otra forma se escribe para un presente determinado, pero eso es como digamos, lo interesante que tiene la escritura, que aunque tal vez el que lo escribe no está pensando aún para nuestros tiempos, pero la palabra se aplica tanto para el momento en el que se escribe como para nosotros. Pensaría que un poco que el tema clave de eso está en la afirmación que dice el lucero de la mañana, ¿sí? Para entenderlo, porque cuando uno mira que, digamos, detrás de el primer nombre o de Lucifer o eso,
que tiene que ver con un tema de luz, de algo que está enmarcado en eso, pues pienso que ese es como el conector. Sí, lógico, ahí la influencia que su merced comenta, porque pues esa influencia aún viene con mucha antelación aún desde la misma caída del hombre, ¿sí? Cómo fue influenciado el mismo hombre, ¿sí? De una u otra forma a caer en el pecado y pues también asimismo lo mismo que ocurrió con digamos, con el diablo, que basado en esta historia uno dice fue el orgullo el que lo llevó a eso. Lo mismo que pasó con el hombre, lo mismo que llevó a la decadencia a Nabucodonosor para llevarse a ese que es como el hilo conductor del orgullo, pues pienso que también es algo que puede, digamos, dar un poco de luz a la interpretación de ese texto. Sí, gracias, Daniel. Sí, porque como tal no hay una referencia directa, realmente no hay una referencia, no hay una referencia directa que uno diga, sí, esto definitivamente tiene que ver con eso. No, uno lo hace por el conocimiento que uno ya tiene de la palabra y los textos que más adelante mencionan, pero no hay una referencia directa. Y Hermano una cosa más, jornalista. profe. ¿Cómo? Ay, qué pena, y una cosa más, que sobre todo el versículo 12 habla mm, la caída la pone desde los cielos, ¿sí? O sea, desde arriba o sea, que cayó fue de allá. No la pone como, bueno, usted se subió, iba así, y entonces usted se cayó y esto, que podría ser una interpretación más para lo que pasó con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor como tal no está en los cielos, ¿sí? Sino digamos que es un hombre que desarrolla una visión y llega a un lugar de privilegio y hace lo mismo que hicieron en la Torre de Babel, ¿sí? Como que queremos ser esto, queremos dejar de lado esto y quiero hacer algo que marque la historia, pero ahí el versículo lo inicia, digamos, con ese detalle también. Sí, vale, gracias Daniel por ese aporte, muy bien. Hermano John Alexander. Bueno, profe, yo veo ahí también como una repetición de un pensamiento. Me explico. Si vamos a aludir que antes de que el ser humano fuera creado ya había existido una historia, o sea, muchas cosas pudieron haber pasado antes de la creación del hombre y del mundo en el que vivimos. Pues si tenemos esa cronología de la caída del diablo antes de eso o durante el periodo que estuvo en el huerto del Edén, que es otra teoría, hay un pensamiento que sí prevalece, es el siguiente, de ser igual a Dios o ser como Dios. Cuando, si podemos pensar en este pasaje que fue el diablo, que efectivamente el diablo quiso ser como Dios y Dios lo expulsó, coincidiría con el pensamiento con el que el diablo engañó a Eva, porque Eva le dijo, no, ese fruto no podemos comer y el diablo le sembró la duda y dice, no, con que Dios les dijo que morirían, pues no. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán semejantes a Dios. O sea, hay un pensamiento repetido de llegar a igualarse a Dios y ser como Dios. Entonces yo puedo como relacionar ese pensamiento entre ese trono que quería él poner en el norte y ser igual a Dios con el mismo pensamiento que fue tentada Eva para comer y ser como Dios. Y es lo que ha estado también marcado en la palabra, un gobernante, ahorita no lo recuerdo bien, de Roma, recibió halagos, eso están Hechos de los Apóstoles, creo que el capítulo 16, que recibió halagos de la gente y toda la gente decía, este hombre no es voz de hombre, es voz de Dios. Y dice que por haber recibido ese halago, él murió comido por gusanos, o sea, eso es algo que Dios aborrece, todo aquel que se ponga en la misma posición de él. Creo que es Hechos capítulo 12, cuando el tiempo de Pedro por ahí.
Sí, yo tengo las mismas referencias de ustedes, me parece que todos estamos apuntando hacia lo mismo. Las analogías que vemos en el texto con lo que parece que pasó ahí, lo que uno tomaría como puente, dijo Daniel, Fernando, dice lo que uno toma como puente para decir que eso es más o menos la idea. Y referente a lo que hizo con Eva, creo que es básicamente lo mismo que está mencionando aquí. Ahora, si juntamos un poco, ¿cierto? Los pensamientos, ¿qué tal si vamos y miramos este de acá? Porque creo que este también nos ayuda, nos junta y nos ayuda un poquito también de luz. Veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 28. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Porque también nos permite aclarar un poquito algunas cosas en el texto. Desde el Profe, versículo... ya lo tengo. Listo, María José, tenga la bondad. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Amén. Gracias. Creo que ese texto es aún más fuerte, ¿no? Ese texto es más duro porque es que decir que esto le pasó al rey de Tiro, creo que este es mucho más de fondo. Sí, está hablando el rey de Tiro, igual que el otro, igual que en el otro capítulo de Isaías. Aquí estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel está haciendo su profecía, está haciendo su trabajo cuando él ya está en el exilio. Ezequiel está en el exilio. Y Ezequiel en el exilio es un sacerdote. Y Dios lo llama para que siga haciendo el trabajo en medio de todos aquellos que están en el exilio. Esa es la idea de lo que tiene. Pero Dios le ha mostrado a Ezequiel, desde el capítulo 1 en adelante, le ha mostrado diferentes visiones. Me parece interesante la forma como Dios se ha acercado a Ezequiel a través de visiones. Y lógicamente que Ezequiel conoce muy bien, porque ha estado en otros pueblos, no nos dice exactamente en qué pueblo estaba con exactitud, no dice. Pues hay una partecita que lo menciona en el capítulo 1, el capítulo 10, pero no me acuerdo muy bien dónde es que estaba. Pero lo que sí es cierto es que el rey de Tiro, que está cerca al mar, porque él también creo que estaba cerca a un río también que va hacia el mar. El rey de Tiro, que está cerca al mar, es una tierra muy estratégica para poder comerciar. Es la tierra, mejor dicho, 1A para el comercio. Muy estratégica. Todos pueden llegar ahí sin problema. Y claro, la gente está comerciando desde diferentes lugares a través del mar. Así es que termina siendo la ciudad más importante, o el puerto, llamémoslo así, el puerto más importante. Y de una u otra manera, poder, porque es un puerto. Pero con todo y que está hablando de Tiro y del rey, pues Tiro tampoco es que haya sido una ciudad tan poderosa como Babilonia. O sea, Tiro no fue un imperio, pero Tiro sí llegó a tener importancia al nivel de Babilonia, al nivel de Grecia, al nivel de Roma. Entonces, de todos modos, aquí creo yo que hay
referencia, aunque no está tan directa diciendo aquí pasó con Satanás, pero es que las palabras que pone el escritor, la forma como está describiéndolo, pues uno dice, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Nos está dando pautas de personaje que está al frente, igual que el de Babilonia, ahora antiguo. Está manejando toda la parte del comercio, está manejando toda la parte importante. ¿Quién está haciendo esa labor? Satanás está ahí. Ahora, como Satanás está ahí, entonces creo que es el que está manejando el asunto. Y aunque está hablando del rey de Tiro, de fondo está hablando de aquel que está dirigiendo al rey de Tiro. Porque el que está dirigiendo al rey de Tiro es Satanás directamente en medio de todo lo que está haciendo sus contrataciones y sus sobornos y una cosa y otra que hay ahí. El que está manejando es Satanás. Y aquí hay una clara, creo yo que es una clara referencia a Satanás. ¿Sí? En este pasaje. ¿Qué podemos ver de Satanás aquí en este pasaje? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece a mí el punto importante, comenzamos en el versículo 12. Eso que me digas que eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Yo no creo que se le esté diciendo al rey, ¿cierto? Y el rey que le diga que, como dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Yo creo que esto sí es una referencia muy directa a Satanás. Porque ¿quién estuvo en el huerto del Edén? Fue Adán y Eva y Satanás. Probablemente hay más ángeles, claro. Yo creo que hay más ángeles. Dios está ahí también. Pero Satanás se paseaba. La Biblia menciona que Satanás estaba ahí y en Génesis 3, Satanás estaba por ahí, se paseaba, entraba y salía, muy corriente. Y creo que ese es el punto acá. Muestra la forma como estaba vestido, de todo lo más precioso, un montón de asuntos, de la forma como estaba vestido. Y la forma como habla de la creación de esta persona, habla de la creación. Y de toda la fiesta que hubo para el momento de la creación. Es que cuando Dios creó ese personaje, Dios hizo una fiesta, parece impresionante con todo lo que estaba allí. Habla de tamboriles, flautas, todo estaba preparado para ese momento tan especial. Ese no era cualquier personaje, era realmente un gran personaje. Eso no es el rey de Tiro, olvídese que está hablando del rey de Tiro ahí en este punto, ¿no? Y que menciona el versículo 14, querubín grande protector. Pero es que el término querubín es un término exclusivamente para los ángeles, para un grupo específico de ángeles. Y nos muestra que no era cualquier ángel, nos muestra que era uno de los ángeles que estaban en una posición alta. Y el Señor que diga que yo te puse en el santo monte de Dios. Tiro no estaba en ningún santo monte de Dios. El santo monte de Dios era Jerusalén. Pero Tiro no podía estar ahí. El rey de Tiro, ¿cómo va a ir a Jerusalén a estar en el monte santo de Dios? Ya, ni modo, lejos estaba. Entonces creo que sería una conexión directa con el momento de Satanás allí, ¿no? Versículo 15, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De una u otra manera, entonces sí nos deja ver la forma como nosotros entendemos qué fue lo que pasó con Satanás. El Señor dice, yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora sí, decía Mercedes, mira el texto de Lucas 19:18. ¿Alguno lo tiene ahí? Es Jesús el que está hablando en Lucas 19:18. ¿Qué dice el texto? Es el capítulo 10, profe. Ah, sí, el 18. Sí, 10, 18. Qué pena que me voy por mal lado. Gracias, hermanito Alex.
Entonces, por favor, 10-18, con razón que ustedes estaban Sí. buscando, pero que nada. Dale. Sí, profe, dice, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Interesante notar, bueno, algo que iba a decir en el momento que estaba hablando Mercedes cuando mencionó el texto, es que Jesús está diciendo yo lo vi, es decir, yo estaba ahí. Yo observé cuando fue echado del cielo Satanás, cuando fue desterrado de ahí. Primero nos muestra la grandeza de Jesús y nos dice que Jesús no es cualquier personaje que haya aparecido simplemente como un mortal. Nos está diciendo que es Dios, yo estaba ahí. Eso uno. Dos, nos da Jesús la evidencia de su testimonio de que sí, que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, que fue echado y que cayó como un rayo, o sea, fue expulsado en el momento en que comete el pecado. Esto, pues, nos da pie para decir lo que pasó con lo que dice Isaías y Ezequiel, para juntar y decir, hacer con estos textos que están acá, mencionar que Satanás sí fue el que estaba hablando ahí, que Satanás sí fue un querubín, que Satanás era perfecto, que Satanás tenía mucha hermosura, que Satanás tenía mucha sabiduría, pero que todo eso, todo eso lo llevó al punto del orgullo más alto que le llevó a la rebeldía. Dio el paso equivocado y terminó levantándose contra Dios. Y Dios no soporta absolutamente nada que se levante contra él, por tal motivo lo expulsa de su presencia. Y esto es lo que tenemos aquí. No sé si ustedes tienen alguna otro punto que de pronto no mencioné que a usted le parece importante. Hermano Jonathan. Profe, de pronto el concepto de la imagen del diablo que es feo o que tiene un mal aspecto, ahí en el Ezequiel 28:19. O sea, la continuación de ese pasaje dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, como se le atribuye ese pasaje al diablo, pues por eso también dice como que espanto serás, o sea, como si hubiese perdido la hermosura de la que hablaba. Entonces ya el diablo, pues el concepto que hay es que es horrible, espantoso. Que causa temor. Sí, sí, porque para un espanto causa temor. Y es probable que algunos toman ese texto pues para hacer sus dibujos de Jesús con de Satanás con cachos y cola y esas cosas. Es probable que algunos lo hagan desde ahí. Pero de todos modos, sí queda claro entonces que no es una referencia a un rey humano, sino que está hablando de aquel que está dirigiendo a ese rey de Tiro, que en ese momento es importante aquí cuando está hablando de Ezequiel. No sé si queda alguna pregunta, María José, Sara, Jamie, Henry, Daniel, Mercedes. Profe, no es entonces referencia a una persona. Otra vez, Mercedes, ¿no escuché? No es referencia entonces a una persona, pues, de manera específica. Pues, aunque el texto viene arrancando hablando del rey de Tiro, pero con todos estos comentarios que hace el texto ahí, pues uno nota que no es una referencia directamente a una persona, puesto que el rey de Tiro jamás estuvo en el huerto del Edén y otras cositas más que dice el texto, ¿no? Entonces hace más bien la referencia a aquel que está manejando al rey de Tiro. Igual que lo que estaba mencionando un poquito con lo que pasa con el rey de Babilonia, es el que está manejando al rey de Babilonia. Entonces por ahí sería la... Jamie, claro. Bueno, mis hermanos.
Sí, en Lucas 10, 18, abajo lo coloqué. Arriba dejé Lucas 19, 18, no sé por qué me fue esa partecita. Bien, funciones de Satanás. Desde que se produjo la caída del adversario, ¿cuál es la función de Satanás? Según Apocalipsis 12, 17 y Juan 10, 10. A ver, vamos a leer Apocalipsis 12, 17 y Juan 10, 10. Si me ayudan, cada uno, usted me ayudará a ver con el texto y avanzamos en esta partecita. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Según ese texto, ¿cuál es la función de Satanás? Como hacer guerra contra los hijos de Dios. Esa es la función. Sí, perfecto. ¿Sí? Dice que se fue a hacer guerra contra los hijos, contra la descendencia de la mujer. ¿Cierto? Hacer guerra. Entonces, ¿quiénes son esos hijos? Los que guardan los mandamientos y tienen testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos y tienen testimonio de Jesús? No somos nosotros que tenemos el testimonio de Jesús. No somos nosotros que amamos su palabra y que debemos vivir en su palabra. Entonces, ¿la guerra contra quién es? Contra nosotros directamente. Entonces, la función del adversario realmente es ir directamente contra los hijos de Dios. Número 1. Juan 10, ¿qué dice? Yo lo tengo, profe. ¿Listo? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. El texto de Jesús está hablando allí de todos aquellos que son ladrones y salteadores que vinieron antes de él, haciéndose pasar por el Mesías, ¿no? Ese es el contexto que tenemos ayer, Juan 10:10. Sin embargo, otra vez, ¿quién está detrás de todos estos falsos maestros, de todos aquellos que se hacen pasar por el Mesías? Pues Satanás está detrás de todo este asunto. Y entonces, por eso dice, el ladrón no viene sino para, y menciona la función de para qué viene el ladrón. Dice, el ladrón viene para robar, hurtar y matar, destruir, acabar. Es el trabajo de Satanás. Pero la pregunta es, ¿contra qué o contra quién va a acabar? Ahora, Jesús está diciendo que él es la puerta y él es el pastor de las ovejas. Ahora, el enemigo viene haciéndose pasar como el Mesías, los que vinieron antes de él, los salteadores, ¿cierto? Vienen y se hacen pasar como hijos de él para cuidar el rebaño, pero no están cuidando el rebaño, sino que van a destruir y acabar el rebaño, es decir, la iglesia de Cristo. El trabajo de Satanás entonces es irse contra la descendencia, en este caso los que tienen el testimonio de Jesús, los mandamientos, los que guardan los mandamientos, los que están dentro del rebaño. Ese es el punto fuerte donde Satanás va a atacar de manera dura. Vamos a leer el pasaje de Lucas 4, del 1 al 3. En este pasaje vamos a ver cuál es el trabajo que tiene Satanás y cómo se enfoca en ese pasaje. Lucas 4, del 1 al 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Al 13. Ay, perdón, entendí que al 3. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me la han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas
y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. ¿Qué tal? ¿Esa versión cuál es? ¿PDT? Esta es, sí, palabra de Dios para todos. Sí, sí, sí. ¿Qué te recuerdas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ataca Satanás a Jesús? ¿Qué ven ustedes en ese ataque? ¿Qué ven de raro? Algunos puntos de pronto que dicen que yo veo que está atacando aquí, o cómo lo ataca, por qué lo ataca, en dónde se enfoca, qué áreas toca. Profe, yo considero que toca pues todas las áreas que toca, que como si fuéramos cada uno de nosotros. Tocó a las tres áreas, ¿no? A Jesús se enfocó en las tres áreas de él. Estamos viendo, por ejemplo, en el área en el cuerpo, obviamente porque sintió hambre, o sea, lo atacó mostrándole de pronto la tentación del alimento material. En la parte pues espiritual también lo atacó directamente para, ¿cómo se dice? Negociar con él la forma de adoración, ¿cierto? Para cambiar esa forma de adoración. Y también, bueno, con respecto al espíritu y con respecto al alma, por el hecho de también ofrecerle algunas de las riquezas, pues algunas de todo lo que él tenía para ofrecerle con respecto a las riquezas de este mundo. No sé, considero yo. Gracias, Mercedes. Gracias por ese comentario. Entonces dice que toca cuerpo, alma y espíritu. Y sí, sí, pues si lo vemos de esa manera, sí, claro, se ve claramente, creo que sí. Daniel. Pues me parece, y digamos, aparte de lo que dice Mercedes, interesante cómo el mismo diablo, o sea, es tan descarado que ni a Jesús o sea, aún a Jesús quiere torcer el propósito de Dios para la vida de él, ¿no? Y cómo, digamos, hay detalles como él mismo se autoproclama, bueno, dice, es que todo esto es mío porque a mí me lo entregaron y yo se lo doy al que yo quiera, ¿sí? Habla, O sea que ese sí se apropia. ese sí, claro, imagínese, o sea, se apropia de las cosas. Digamos que a diferencia de nosotros, sí ha aprendido, entre comillas, a ser un mayordomo, ¿no? Él sí se siente dueño de las cosas, actúa así no sea el dueño, pero sí se siente dueño de las cosas y él no tiene problema en adueñarse de algo. Entonces, digamos, la forma en la que él va hablando de ese tema es un poco hasta bien temeraria y llena de muchas otras cosas. La forma como trata de torcer usando la palabra de Dios, o sea, la misma palabra para torcer y tratar de que, digamos, yo pienso eso que uno de los ataques más grandes del enemigo para nosotros como cristianos es también con referencia a eso, el poco conocimiento que nosotros tengamos de la escritura. Así hayamos hecho nuestra decisión de por Dios, pero si no dedicamos tiempo a eso, nos va a sacar del camino, porque el enemigo puede llevarnos hasta una falsa doctrina, puede tener, sí, tenernos en la iglesia. Y yo una vez lo pensaba mucho con las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero ¿qué pasa si se supone que conocen la palabra? Pero ¿qué pasa con sus vidas, aún con uno mismo? Si uno conoce la palabra, ¿qué es lo que pasa? Y a veces es también eso. El enemigo astutamente ha usado la palabra aún eh, cuando a veces está, sobre todo hoy y durante mucho tiempo, está de moda, bueno, escucha, busque una palabra del Señor sobre la cual usted reafirme su vida.
Y yo a veces pienso, ¿y cuántas de pronto de esas veces de pronto ha sido el enemigo ahí hasta usando la palabra disfrazado de ángel de luz para darnos cosas que realmente no es lo que Dios quiere para nosotros, pero nosotros lo hemos entendido de esa forma y de esa manera, y por eso tal vez nuestra vida no está en la dinámica que el Señor quiere para nosotros. Y aún la prueba de otra vez vuelvo al tema del orgullo, porque una vez me monté en una película imaginándome cómo, bueno, cómo sería esa escena. Imagínese usted estar, el sueño del hombre siempre ha sido volar, por eso el avión, por eso los paracaídas y por eso esas cosas. Imagínese usted no tener que usar nada y en un momento de pronto empezar su llamado en un lugar alto donde hay una plaza llena de mucha gente y usted se bota y cae, mejor dicho así, cual Superman cuando está bajando con la capa, pero no en una película, sino en la vida real. Y eso para uno como hombre, el hacer algo así extraordinario en el plano en el que lo coloca. Y ver ese ataque también que es para Jesús, pero también un llamado para nosotros de tener mucho cuidado de las formas que se utilizan de pronto para aún llevar el mensaje del Señor, aún compartir el mensaje y cómo a veces es más impresionante el acto que se puede hacer que lo que es la palabra del Señor. Sí, gracias Daniel por el comentario. Yo les decía a ustedes hace un momento cuando comenzamos hoy que Satanás está dispuesto a hacer todo por lograr su propósito. O sea, está dispuesto a todo. Y si a él le toca aprender Biblia, aprende Biblia. Porque sabe Biblia. Y mire cómo vino a plantearle la palabra de Dios al mismo Jesús. Y yo creo que simplemente esa es una hipótesis. Si nosotros hubiéramos estado ahí y nos hubieran dicho a nosotros eso que le dijo a Jesús, no, es que sus ángeles mandará a que su piedra tropiece en piedra y los ángeles lo van a matar. Ay, casi cierto. Sí, claro, no, sí, yo decreto que eso es para mí. Vamos a tirarnos a ver. Vamos a tirarnos, nos quedamos por todos lados. Y pensamos que probablemente, como dijo Daniel en el momento, creemos que a veces es Dios, pero es el enemigo actuando a través de la misma palabra. Y esto es clave, amado hermano. El enemigo a través de la palabra. Y esto es importante porque pregunto yo, ¿de dónde salen las teologías raras que tenemos hoy en día? ¿Acaso no salen de la misma palabra? Sí. ¿Y quién está llevando a la gente a usar la palabra de Señor? El mismo Satanás. O sea, Satanás sigue haciendo su mismo trabajo. No ha cambiado su estrategia. Pero su trabajo está ahí. Y va a hacer su labor. Hermanos, voy a invitarles para que mañana veamos algo más de esto. Vayamos pensando un poco más en todo esto de la tentación de Jesús, cómo es que el diablo ataca, por qué el diablo le dio por meterse por allá con Jesús, las palabras que usa, cómo quiere atacar a Jesús, qué debilidad ve en Jesús para que lo ataque de esa manera. Pensemos en eso y mañana cuando estemos en casa volvemos a hablar la otra parte. Como no tuvimos ni 5 minutos de descanso, aunque sea que en estos últimos 2 minutos. Mis hermanos, muchas bendiciones. Hablamos mañana entonces. Seguimos mañana con la clase. Vale, profe, gracias. Gracias, profesor. Dice, profe, muchas gracias. Que no, hermano. Bendiciones, Que se bendiciones. sueñen con los angelitos, ¿no? De los buenos. Bendiciones.